Bueno, hay gente todavía que no entiende lo que está pasando en la economía mundial. Todo está carísimo. Yo quiero que alguien me explique qué se debe hacer, cómo se debe hacer, porque no entiendo nada. Quédate que te vamos a explicar, porque sobre todo ahora, este lunes 15 de junio, que precisamente se va a hacer la reunión del G7 en Francia, aquí en la ciudad de Evian, al norte de Francia, cerca ahí limitando con el lago Le Mans. El lago Le Mans que limita con Suiza y que por cierto tiene una gran, en este momento, seguridad, da más de 15,000 oficiales de seguridad por parte de Francia y por parte de Suiza 5,000. ¿Por qué? Bueno, porque se van a reunir los líderes mundiales del G7. ¿Qué significa G7? ¿De dónde sale eso y para qué? Ellos todavía son líderes. Bueno, la verdad que no. La verdad que ya no son líderes estos países que conforman el G7, que son, en primer lugar, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Japón. Tú me dirás, pero Estados Unidos, eso es otra cosa. Estamos hablando del grupo. El grupo G7 ya no es líder. ¿Por qué? Porque cuando se fundó en 1973, era líder, ese grupo era líder, manejaba el 70% del PIB del dinero mundial y manejaba todas las operaciones de compra y venta a nivel comercial. Es decir, era como un club de consumidores. Ok, muy bien, pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué surgió el G7? Bueno, el G7 tiene su historia porque recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente toda Europa está destruida, no había nada, no quedó nada. Entonces se hizo lo que se llamó por parte del liderazgo de Estados Unidos el Plan Marshall, que fue la recuperación de Europa con 13,000 millones de dólares. Pero había un problema, porque en ese momento, en la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, allá en el 44, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer las operaciones de compra y venta si las monedas, el sistema monetario de cada país de Europa está destruido, no tiene ningún valor? Entonces se reunieron líderes mundiales en el año 44 en la costa este de los Estados Unidos, precisamente en lo que se llamó el acuerdo de Bretton Woods, cerca de Nuevo Hampshire. Eso está cerca de Nueva York. Y en una casa, una mansión muy importante, se llegó a una reunión y a un acuerdo que se llamó el acuerdo de Bretton Woods. ¿Y qué significó? Bueno, poner el dólar, ahí se llegó el acuerdo de poner el dólar como moneda mundial, como moneda internacional, el dólar. Si vas a comprar petróleo, si vas a comprar carbón, si vas a comprar maíz, trigo, sorgo, pagas en dólar. ¿Y cómo se llegó? Bueno, precisamente con el acuerdo de 35 dólares equivalen a una onza de oro. Es decir, acuérdense que una onza de oro son más o menos 28.5 gramos de oro. Y esa fue la relación para llegar a un acuerdo comercial de todas las cosas. Entonces, eso fue y estuvo muy bueno hasta el año 70. Pero ¿qué pasó? Que en el año 70, recuerda que se presentó ya al final de la guerra de Vietnam, y Estados Unidos en los años anteriores tuvo que imprimir mucho billete, mucho papel, moneda, y eso devaluó el dólar para financiar Estados Unidos la guerra del Vietnam. Eso trajo consecuencias económicas muy graves para Estados Unidos. Y en segundo lugar, acuérdate que se produjo también una crisis petrolera. ¿Cómo fue eso? Bueno, porque en el año 73 Egipto y Siria atacaron a Israel y precisamente se formó la guerra que se llamó Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur, Egipto y Siria atacan a Israel y entonces Estados Unidos sale a la defensa de Israel, Nixon llevando estructuras militares, aviones, tanques, etc.
Pero entonces los miembros de la OPEP, recuerda que por cierto su fundador fue un venezolano, Pérez Alfonso, un venezolano que fundó la OPEP. Entonces los miembros de la OPEP precisamente dijeron, yo no estoy de acuerdo con eso, vamos a castigar a Occidente. Y entonces castigan a Occidente disminuyendo la producción de petróleo mensual. Como disminuyen la producción, entonces el precio sube. Aquella época era el barril de petróleo, en el año 73 el barril de petróleo costaba $3. $3. Y pasó de la noche a la mañana a $12. Eso era un dineral. Y entonces, bueno, hubo una crisis energética, entonces una crisis económica, porque todo estaba carísimo. Y por eso surge en el año 73 el famoso G7, es decir, los líderes de esos países, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Japón, se reúnen y vamos a poner orden aquí, vamos a poner un acuerdo que, por cierto, surge el Banco Mundial, surge el proyecto precisamente del Fondo Monetario, y en ese momento llegan a un acuerdo para establecer cómo se va a consumir, cómo se va a producir la economía a nivel mundial. Pero ellos eran líderes en ese momento. ¿Y cuál fue la conclusión en ese momento? Vamos a dejarlo todo al libre mercado, oferta y demanda. Y esa fue la conclusión. Pero han pasado más de 50 años. Ya estamos en el 2026 y ellos no son líderes. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Explica. Bueno, es que ¿quiénes son ahorita los líderes? No los consumidores, que tenían el 70% del capital mundial, del PIB, como en el año 73. Ahora ellos tienen el 30% del capital del PIB mundial, porque ahora la tortilla se volteó, la moneda se volteó. Son no los consumidores, sino los productores los que están mandando en este momento, que tienen el mayor capital y que tienen la fuerza del producto, que es lo que se consume. Me explico, el petróleo. Entonces estamos hablando de Estados Unidos, de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, estamos hablando de Rusia, que tienen el petróleo y que quedó demostrado con esta guerra que comenzó el 28 de febrero del Medio Oriente, que estranguló la economía mundial por el cierre del estrecho de Hormuz. El petróleo es lo más importante, y en segundo lugar, la tecnología, los chips, y en eso manda una estructura triangular de Estados Unidos en California con la empresa Nvidia, con su líder Yuan, que hace la arquitectura de los chips de 2-3 nanómetros, que lo une a la empresa que está en Holanda, que hace la litografía ultravioleta de la estructura de sílice, y que luego le manda esa máquina donde hace esas estructuras a Taiwán, a TSMA, donde se ensambla el chip, porque la tecnología de ese chip es un arma política y militar. Quien tenga eso tiene el poder, así como los que tienen el petróleo. Y una prueba de eso es lo que está pasando con la guerra de Rusia a Ucrania, que Ucrania le está dando duro a Rusia por tener drones con chip de inteligencia artificial. Así que esta es la realidad. Petróleo y chip, petróleo y tecnología son los que están mandando en este momento en el mundo. Hasta una próxima oportunidad.